En entrevista con Radio Educación, el doctor Gilberto Conde Zambada, profesor e investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, analiza el impacto que tendrán los bombardeos de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, las perspectivas para el conflicto sirio y las motivaciones de las potencias occidentales para atacar al régimen de Bashar al-Assad. El efecto todavía no sabemos, todavía vamos a tener que esperar unos días para ver cuál es la respuesta de Rusia, pero la primer consecuencia es mostrar a un presidente Trump y a dos aliados europeos con una actitud de que van a responder ante cualquier ataque químico que se dé en Siria como si fuera por parte del el gobierno de Assad. Y esto veremos a ver cuál es la respuesta de Rusia, de la propia Siria y de Irán en estos días, que podría ser una respuesta moderada para no empujar los acontecimientos en un sentido de guerra sin límites, ¿verdad? Pero que podrían ser fuertes de cualquier forma. Y el problema de todo esto en realidad es que al cabo de unos días podríamos, o de algunas semanas, podríamos ver un nuevo ataque químico, que lo realice o no el gobierno de Assad, y tener en una situación a Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, en una situación en la que se sientan obligados a responder nuevamente. Y que esto nos lleve a un desencadenamiento de ataques y contraataques que se pueda salir de las manos. La situación es muy peligrosa y yo creo que en lugar de meterse en esta espiral, deberían tener un poco de moderación estos gobiernos mundiales, que son los que tienen mayor capacidad destructora en el mundo. Doctor, precisamente Estados Unidos y Gran Bretaña hacen énfasis en que el ataque de anoche a Siria es por el uso de armas químicas, pero no un intento de cambio de régimen. ¿Qué opinión le merece esto? Pues yo creo que es así. Es muy difícil que ellos se puedan meter en un proyecto de cambio de régimen en un momento en el que está una potencia como Rusia presente militarmente con mucha fuerza dentro de Siria, y que ha dicho repetidas veces de que no va a aceptar un cambio de régimen, desde afuera, y si fuera eso, pues sería muy peligroso. Yo creo que efectivamente, por lo menos la acción de anoche nos indica que no quieren un cambio de régimen. El problema es que el consejero de Seguridad Nacional del señor Trump, que es una persona que tiene una visión del mundo que es muy orientada a lo bélico y que podría estar impulsando al presidente Trump en un sentido de guerrerista, de sí intentar un cambio de régimen y sí incluso iniciar una guerra con Irán, cosas todas ellas que pueden tener consecuencias muy graves, no solo para Estados Unidos, no solo para los pueblos de la región, sino internacionalmente. Doctor, el conflicto sirio es el escenario donde se libran varias guerras en varios frentes. ¿Hay espacio para la negociación o la solución tendrá que ser necesariamente militar? Bueno, hay mucha gente que ha dicho que no hay solución militar al conflicto en Siria. Uno de ellos es Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, y yo creo que tiene razón. De hecho, yo lo he estado diciendo desde hace años he estado diciendo que se trata de varias guerras simultáneamente, y desgraciadamente yo creo que sí es cierto que el gobierno de Assad ha sido muy represivo, sumamente violento, y la situación es terrible, pero la complejidad
del conflicto es tal que no se puede resolver militarmente. Va a tener que ser una cuestión negociada, y mientras más se tarde en negociar, más negativo va a ser para la parte, el sector de la población que se opone al gobierno de Assad, desde mi punto de vista. Doctor, el ataque químico en Duma se dio una semana después de que Trump anunciara que retiraría sus tropas de Siria. ¿Estados Unidos ya vio que no es tan fácil retirarse de Siria? Aquí estamos conjeturando realmente, porque no sabemos qué es lo que lo está motivando realmente. Si se trata de presiones de los aliados internacionales de Trump, particularmente en el Medio Oriente, países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Israel, que quieren que permanezca Estados Unidos ahí, que quieren que no solamente permanezca, sino que combata a Irán, en línea también con algunos aliados del señor Trump en su propio país. Pero todo esto además se combina con una serie de problemas de política interior que tiene el señor Trump, que le han estado estallando en las manos durante toda la semana. Entonces, desgraciadamente, hemos visto en la historia muchísimas ocasiones, y esto ha sido estudiado ampliamente, muchísimas ocasiones en los que presidentes, países poderosos, inician guerras para precisamente reducir o hacer una cortina de humo que esconda los problemas que tienen dentro de su país. Puede ser que estemos frente a una situación en la que las motivaciones del señor Trump sean muy complejas, es decir, que tengan una parte de motivaciones personales por sus propios problemas internos, con una serie de presiones que vienen de los sectores que lo apoyan dentro de Estados Unidos y de sus aliados en el Medio Oriente. Doctor, efectivamente, Trump tiene muchos problemas internos, sin embargo, también participan Francia y Gran Bretaña, y este último país en medio del conflicto con Rusia por el caso Skripal. Sí, Francia y Gran Bretaña están participando también, tienen ellos mismos, sus propias motivaciones, que yo insisto que van más allá de los puros ataques químicos que desgraciadamente presenciamos hace unos días, y que sí tienen también toda una agenda, particularmente Theresa May, toda una agenda de aumentar el conflicto con Rusia. Esto se podría entender si hubiera pruebas de todo lo que se alega, pero se está actuando muchas veces, o en estos casos se está actuando antes de tener la verificación, la constatación de las cosas. Por ejemplo, ayer el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, afirmaba que tenían información que le daba seguridad de que sí había sido Assad el que había lanzado los ataques químicos. Sin embargo, apenas unas horas antes había declarado él mismo que no tenían esa seguridad. Entonces, parece bastante extraña toda esta situación de escalamiento de los conflictos entre países occidentales, particularmente Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, con Rusia. Veamos, por ejemplo, Angela Merkel de Alemania ha tomado una actitud mucho más prudente. Y además, precisamente, esto del ataque químico y este ataque de Occidente se da en un momento en que el régimen de Bashar al-Assad ya ha recuperado los bastiones más importantes de su territorio. Sí, efectivamente, hay una evolución del conflicto, en parte gracias a la participación de Turquía junto con Rusia e Irán, que han hecho una serie de compromisos, una serie de acuerdos, no siempre muy claros, ni siempre muy favorables a la población, ni siquiera a la oposición, pero hay una serie de acuerdos y avances militares, por un lado por parte del gobierno de Assad, como hemos visto aquí en cerca de Damasco, y por otro lado por parte del gobierno de Turquía, combatiendo a los kurdos
en el noroeste del país, en Afrin, y sí, se está dando una especie de limpieza del territorio, digamos, ¿no? Por un lado, Assad está controlando un área más homogénea y por otro lado se está creando un polo en el que se están poniendo a opositores y en el que el gobierno de Turquía ha declarado que quiere llevar a los 3 o 4 millones de refugiados sirios que tiene dentro de su país a esa zona. Entonces, estamos viendo un proceso en el que se está haciendo como una partición de facto del territorio y que no sabemos, pero quizá lleve a una negociación próxima en la que se empiece a configurar una especie de acuerdo, una especie de acuerdo de paz interno, pero que no necesariamente beneficiará a todos ni todos lo verán con buenos ojos. Es una situación sumamente lamentable en la que han muerto muchísimas personas. La cuenta oficial terminó en 400,000 muertos, pero sigue habiendo muertos. Y la cuenta de refugiados que están fuera del país también está por los 5 o 6 millones de personas, pero podrían ser más. Y los desplazados internos dentro del país también son millones de personas. Estamos realmente frente a una catástrofe de grandes magnitudes para un país de 22 millones de habitantes, digamos. Él tiene como población toda Siria el equivalente a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Escuchábamos al doctor Gilberto Conde Zambada, profesor e investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz.